Bueno, vamos a analizar este caso clínico de un paciente con dolor torácico y bueno, vamos a ir de a poco analizando los diagnósticos diferenciales. Ustedes ya están en medicina B y han adquirido conocimiento de los grandes síndromes clínicos en medicina A, cuáles son las manifestaciones clínicas de cada uno de estos. Así que bueno, estamos en condiciones de poder analizar una historia clínica. Lamentablemente no voy a contar con el intercambio de opiniones que siempre nos caracteriza en medicina B, en los teóricos, por bueno, la ausencia de la presencia de ustedes, que es bueno, para nosotros fundamental, ¿no? Intercambiar opiniones. Pero bueno, trataremos de, ustedes de su casa y yo desde acá, hacerlos pensar, razonar. Intenten ir siguiéndome en los cuestionamientos, en las preguntas, y bueno, y veamos cómo sale. Bueno, este es un caso real, por supuesto, que estuvo internado en nuestro hospital, en el piso 11, en la sala 1, hace, creo que 4 años aproximadamente estuvo internado. Es un varón de 46 años, con antecedentes de tabaquista, 15 paquetes años, hipertensión arterial de reciente diagnóstico. Estaba tratado con enalapril 20 miligramos y la verdad que el paciente tomaba la medicación, cumplía con la dieta hiposódica. El motivo de consulta es dolor torácico. Él había empezado 4 días antes de ir a la guardia con un dolor torácico que se había iniciado en forma brusca, que se localizaba preferentemente en la región retroesternal y se propagaba a ambos trapecios y al dorso. El dolor era muy intenso, él le colocaba, si uno hablaba de una escala del 0 al 10, donde 0, 1 es el dolor menos intenso y 10 es el dolor más fuerte, él lo podía caracterizar como de 8 puntos. Este dolor aumentaba con la inspiración profunda y tenía una característica que cedía parcialmente o disminuía su intensidad cuando inclinaba su cuerpo hacia adelante. No se asociaba a ningún otro síntoma. Y en el examen físico lo encontramos febril. La verdad que era el único dato de los signos vitales. El aumento de la temperatura tenía 38,3 en ese momento. Y a la ocultación nos llamó la atención la presencia de un ruido rudo, bifásico, con un componente sistólico y otro diastólico, que se ocultaba con mayor intensidad en el borde paraesternal izquierdo. La verdad que el resto del examen físico no presentaba absolutamente nada, ni el examen respiratorio, ni el abdominal. Bueno, a ver, si ustedes fueran los médicos que reciban a este paciente, ¿qué diagnósticos presuntivos plantearían y cuál les parecería el más probable? Bueno, seguramente ustedes van a coincidir conmigo que siempre que un paciente consulte con un dolor precordial o un dolor torácico, hay por lo menos 3 diagnósticos que uno siempre debe tener en la cabeza, porque son diagnósticos que si uno no los busca, no los identifica, no los trata precozmente, presentan una alta mortalidad. Estos diagnósticos que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza, siempre, son el síndrome coronario agudo, la disección aórtica, y bueno, que acá no está porque no aparece, el neumotórax hipertensivo. En este caso, que el paciente tenía, aparte de dolor torácico, fiebre, planteamos, ¿no?, el diagnóstico de neumonía. ¿Por qué un síndrome coronario agudo? Bueno, la verdad que era una persona joven, el único factor de riesgo que tenía era la hipertensión arterial. Siempre que un paciente no consulta por dolor torácico, en esto es fundamental el interrogatorio y la búsqueda de los factores de riesgo heterogénicos, que son los que van a determinar el pretest, si ese paciente tiene enfermedad coronaria, y esto nos va a llevar a que uno, con qué tanta intensidad estudie el paciente y intente descartar que se trata de un síndrome coronario agudo.
bueno, la presencia de un dolor retroesternal prolongado lo debe hacer sospechar. El otro diagnóstico, como dijimos, que siempre uno lo debe tener en la cabeza es la disección aórtica. La disección aórtica ocurre generalmente en hombres mayores que este paciente, también hipertensos, ¿no? Y el dolor es un dolor lacerante, muy intenso, que también se propaga al dorso, como tiene este paciente, o sea que sería una característica. Estos pacientes pueden, que en el examen físico uno encuentra ausencia de pulso, o la presencia de un soplo diastólico por el compromiso valvular. La neumonía, bueno, en este caso la presencia de fiebre, y ese dolor torácico que aumentaba con los movimientos respiratorios, también puede ser sospechar de compromiso pleurítico, ¿no? Frente a una neumonía. O sea que es un diagnóstico que uno lo tiene presente. Y el otro diagnóstico que consideramos más probable por algunas características clínicas que tiene el dolor frente a la presentación, ¿no? Y que uno también lo debe tener presente, es la pericarditis aguda. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el primer examen complementario frente a este razonamiento clínico que uno debería hacer frente a un paciente que consulta por dolor torácico, que nos permite, además, descartar estos diagnósticos diferenciales o acercarnos al diagnóstico clínico que creemos más probable, que es la pericarditis? Y bueno, obviamente el electrocardiograma. El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica muy útil frente a un paciente con dolor torácico y que no puede faltar nunca en la guardia cuando un paciente consulta por dolor torácico, ¿no? Es una herramienta, el examen físico, o sea, obviamente la historia clínica completa, con el interrogatorio, las características del dolor, los factores de riesgo heterogénicos, un examen físico bien hecho. Y el electrocardiograma, con estas cosas, si agregamos una placa de tórax, el 90% de las etiologías que provocan un dolor torácico se encuentran diagnosticadas. O sea, fíjese el valor que tiene un examen complementario de bajo costo, muy antiguo, ¿no? Toda la información que nos da, igual que la placa de tórax. Historia clínica, electrocardiograma y radiografía de tórax nos permite el diagnóstico. En más del 90% de los casos, de identificar cuál es la causa del dolor torácico. Fíjense la importancia del electro. Bueno, yo siempre le digo, bueno, analicen este electro, y siempre hay alguno que se anima a analizarlo y decirme qué cosas evalúan. ¿Qué es lo más llamativo? Bueno, acá lo más llamativo, obviamente que siempre cuando uno ve un electro, esto todos lo hacemos, desde ustedes que están en el pregrado, la formación de posgrado de los residentes, los médicos de planta, el titular de cardiología, todos analizamos el electro de la misma manera, ¿no? Seguramente tuvieron clases de electro, y esto es así, no hay que cambiar el orden. Lo primero que nos fijamos, si el paciente tiene un ritmo sinusal. Y bueno, y la verdad que en la última, derivación, que es un D2 largo, que siempre en general los electros hacemos un D2 largo que nos permite evaluar el ritmo, podemos decir que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Porque tenemos que es regular y que cada QRS va precedido por una onda P, ¿no? La frecuencia, que es más o menos 90 latidos por minuto. Podemos sacar el eje, que tiene un eje normal, ¿no? Porque está entre 0,90, un poco más cerca de 90, pero es un eje normal. Y bueno, y cuando vamos a evaluar el PR, ya es lo primero que... La onda P parece características normales, ¿no? No mide más que 0,0, ¿no? 0,8, 0,6. Bueno, ahí está escrito. El PR también es normal, pero lo primero que nos llama la atención es que si ustedes miran el PR, ¿no? Hay un infradesnivel del PR, miren, ahí se ve bien marcado en el D2, fíjense dónde está la onda P, miren el D2 que es donde se ve más claro, acá tenemos la onda P, y fíjense cómo el PR presenta un infradesnivel de PR. Este infradesnivel de PR está en forma difusa en todas, porque fíjense, ¿no? Acá también, B2, miren, B3 también se ve muy claro, en B4 también se ve claro, está difusamente en todas las derivaciones, excepto, obviamente, en ABR, que tenemos supra, ¿no? Que es lo lógico, y esto significa que el electro está bien hecho. Y la otra cosa que nos llama la atención es el supra, o la elevación del punto J, el supradesnivel del ST, ¿no? Los trastornos en la repolarización. En este caso en ABR es infra, pero también es lógico, pero en D1, D2, D3, ABL, ABF,
B1, B2, B3, B4, B5, B6. O sea que hay un supradesnivel del ST que tiene una característica, fíjense, tiene una concavidad superior, y uno identifica el punto J, ¿no? Está el punto J sobrelevado y tenemos un supradesnivel del ST de concavidad superior. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Que uno podría llegar a hacer el diagnóstico con los datos que tenemos hasta ahora? Bueno, la verdad que, en base al interrogatorio, al examen físico y al electrocardiograma, nosotros en la guardia hicimos el diagnóstico clínico de pericarditis aguda. Y la verdad que aunque no, vieron que en medicina interna, nosotros los clínicos utilizamos mucho los criterios diagnósticos, ¿no? Juntamos síntomas, signos o algún dato de laboratorio, sumamos, y de acuerdo al puntaje podemos determinar si el paciente tiene o certifica el diagnóstico que estamos sospechando, ¿no? Por ejemplo, los criterios de insuficiencia cardíaca, ¿no? Mayores y menores. Bueno, en pericarditis, aunque no están escritos criterios diagnósticos claros, la mayoría de los autores, si uno lee, considera que si un paciente presenta al menos 2 de los siguientes que ahora les voy a leer, que son los que recién hablamos, uno podría certificar o decir que el paciente tiene una pericarditis aguda. Uno es el dolor torácico sugestivo, ¿no? Este dolor retroesternal que mejora cuando yo me inclino hacia adelante y que empeora con los movimientos respiratorios. La ocultación de un frote pericárdico, esto es un signo clínico que tiene una alta especificidad, para decir que el paciente tiene una pericarditis, no siempre se encuentra. Las alteraciones en el electro que ahora vamos a ver, como tiene este paciente, y bueno, y obviamente la presencia de un derrame pericárdico nuevo o en aumento que no siempre está presente en la pericarditis aguda. Lo que es importante saber es que la pericarditis es un síndrome, o sea que para yo hacer el diagnóstico no puedo encontrar una sola de estas cosas, ¿no? Tengo que encontrar la asociación de los síntomas y los signos para hacer el diagnóstico del síndrome pericárdico. Muy bien, y ahora vamos a ir analizando cuáles son las características del dolor. Bueno, habitualmente este dolor es retroesternal. Se inicia en forma brusca, como tuvo este paciente. Si uno le pregunta cómo lo podría caracterizar, ¿no? Nosotros decimos que el dolor de tipo opresivo, como si le pisara, ¿no? Un elefante, ese es el dolor más característico de la angina, ¿no? El dolor anginoso. Este es un dolor que el paciente en general lo identifica como un dolor de tipo punzante. Por ejemplo, el dolor de la disección aórtica es un dolor lacerante, ¿no? Es un dolor muy intenso que siente como si lo estuvieran partiendo, ¿no? Eso es lo que expresa el paciente. Este es un dolor entonces retroesternal, brusco, lacerante y que tiene una característica, como todos los dolores que comprometen la serosa, como el dolor en puntada de costado, ¿no? Del compromiso pleural, el compromiso pericárdico pasa lo mismo, ¿no? Se exacerba con la inspiración. Y tiene una característica, que hay una posición que se llama en plegaria maometana, que es que el paciente cuando inclina el dorso hacia adelante y hacia abajo, esto provoca alivio del dolor. Hay algo que no nos ayuda a diferenciarlo con el síndrome coronario agudo, que es a dónde se propaga, ¿no? Esto es característico del trapecio y tiene que ver por el frénico que pasa por el pericardio y su irritación lleva al dolor en el trapecio, pero bueno, la verdad que la propagación al hombro, digamos, esto también nos puede hacer confundir con un síndrome coronario agudo, aunque la localización más específica en el trapecio puede ser más característico de la pericarditis, pero bueno, su propagación, ¿no? A veces nos confunde. Bueno, el frote pericárdico. El frote pericárdico está presente en la mayoría de los pacientes. Ahora, no está siempre presente, por eso lo importante es auscultar al paciente reiteradas veces. Este paciente que les estoy contando, bueno, yo les puse la presencia del frote pericárdico de entrada, pero la verdad que cuando ingresó en la guardia, los médicos que lo recibieron no le auscultaron el frote. La verdad que el frote es un ruido tan rudo que es fácil de identificar.
seguramente en ese momento no lo tenía. Después cuando nosotros lo recibimos a la mañana en la sala de internación, en el momento de la recorrida tampoco se lo encontramos. Y a la tarde lo ocultó al residente de guardia, le pareció encontrar un ruido que nunca había escuchado, y bueno, y el otro día a la mañana, cuando lo volvimos a ocultar, el frote estaba, después vieron los cardiólogos que también lo ocultaron, y bueno, y un poco todos volvíamos sobre esto, ¿no? De que varía, no está siempre presente, y de ahí la importancia de que si uno está internado, como era en este caso, y uno lo oculta reiteradas veces, en algún momento el frote aparece. Bueno, como dijimos, es un ruido rudo. Bueno, uno encuentra en los libros de medicina, si quisiera caracterizarlo para que ustedes tengan una idea de cómo es el sonido de este ruido, es como si frotaran dos cueros. Pasa que, bueno, la verdad que hoy el frote, digo, no es algo que en la actualidad ustedes conozcan cómo suenan un cuero que se frota. Pero es un ruido que se identifica, ¿no? Que es un ruido agregado que se identifica. ¿Dónde se escucha? Principalmente en el mesocardio, ¿no? En el borde esternal izquierdo. Y esto tiene una característica que se lo conoce como que está en dos tiempos, en tres tiempos. Lo más característico, lo que en general uno lo encuentra, es que esté en sístole y en diástole. Pero también uno lo puede encontrar en otras fases del ciclo cardíaco. Lo más característico que uno lo encuentre, si no es en dos, es en tres fases. Y esto en tres fases, ¿cuáles serían? Esto tiene que ver con el movimiento del corazón, ¿no? El movimiento del corazón produce el frote de las hojas visceral y parietal del pericardio, y esto hace de que este movimiento produzca este roce entre ambas, provoca este ruido. Por eso, en la fase del ciclo cardíaco, donde hay mayor movimiento, cambio de volumen del corazón, es donde se va a producir este ruido. ¿Qué sería en tres tiempos? ¿Qué fase del ciclo cardíaco? Sería 1, la sístole auricular; 2, la sístole ventricular; y el tercer tiempo, la fase de llenado rápido ventricular en la diástole temprana. Eso sería cuando decimos que está en tres tiempos. Eso sería cómo acompaña el movimiento del corazón a el movimiento del pericardio. Bueno, la intensidad puede ser cambiante, y bueno, lo que dije, ¿no? Anteriormente, que puede desaparecer transitoriamente, y por eso esto de que, bueno, pero las ocultándose yo no tenía experiencia, por eso no lo escuché, no, puede desaparecer espontáneamente y puede volver. Algo característico de la ocultación desde el punto de vista técnico, que aumenta la intensidad si yo presiono la membrana de estetoscopio, ¿no?, sobre la pared del paciente. Bueno, ¿y qué pasa con el electrocardiograma? Ya lo dijimos, es el estudio complementario de gran utilidad frente a la sospecha de una pericarditis aguda, y las dos características más importantes, o que nos orientan, nos ayudan a hacer el diagnóstico, es la elevación difusa del ST, esta elevación del punto J, que nunca excede más los 5 milímetros y que tiene esta característica que conserva la concavidad normal de la repolarización ventricular. Y el infradesnivel difuso del PR. Esos son los cambios electrocardiográficos más frecuentes, pero esto se produce o se puede producir en 4 fases. Estas fases son: fase 1, esto ocurre en el primer día, en las primeras horas, donde se observa un supradesnivel difuso del ST con infra de PR. En ABR y en B1 pueden aparecer lo que se llaman cambios recíprocos, o sea, al revés de lo que ocurre en el resto del electro, infra del ST y supra del PR. En la fase 2, los segmentos ST y el PR se nivelan. En la fase 3, la onda T se hace negativa o oponente al QRS. Y en la fase 4 se normaliza el electrón, que pueden quedar en forma mayor tiempo, ¿no?, los trastornos de la onda T. Esta evolución típica que yo estoy describiendo, el electrocardiograma, está presente en un poco más del 50% de los pacientes. ¿Esto qué significa? Porque yo digo 60% lo tienen.
el 80% tienen la fase 1, ¿no? Estos números, porque son es que ustedes tienen que saber, ni ver una pregunta de examen que le diga qué porcentaje los pacientes tienen. Ustedes tienen que saber, cuando yo digo que solo el 60%, o un poquito más del 50%, evolucionan en estas 4 fases, esto es importante porque quiere decir que hay un gran porcentaje de pacientes, un 40%, en donde no se van a presentar con esa fase. O sea que si yo espero que un paciente tenga todo esto para hacer diagnóstico de pericarditis, obviamente que voy a dejar afuera muchos pacientes con pericarditis. O sea que la mayoría de los pacientes, un 80%, presentan el supradifuso LST y el infra-PR. O sea, un 80%. O sea que yo puedo tener pericarditis con electros normales, y sí, lo podría tener. O sea que necesito de los demás criterios para hacer el diagnóstico. Y, o a lo mejor encuentro solamente la onda invertida. Porque puede ser que lo encuentre en la fase 2, por ejemplo, el paciente. Entonces, estos números que yo digo, el 80% tiene lo de la fase 1, el 60% en realidad es solo para que ustedes tengan en su cabeza de que no todos los pacientes vienen con las 4 fases y uno no debe esperar eso o ese comportamiento para hacer diagnóstico de pericarditis aguda. Otra cosa que es importante, ustedes saben muy bien que el pericardio está pegado al miocardio, entonces es común que aproximadamente un 17% de los pacientes que tienen pericarditis tienen compromiso miocárdico, por eso pueden tener elevación de la troponina. Muy bien, vamos a ir analizando algunas cosas que nos permiten diferenciar el electro de una pericarditis con un síndrome coronario agudo. Primero es la morfología del ST, que ya recién lo marcamos y lo mostramos. Fíjense en este dibujo. El primero es el electro de una pericarditis, donde se ve la elevación del ST de concavidad superior, y el segundo es de una isquemia miocárdica, donde tiene convexidad superior. Entonces ese era el primer punto, ¿no? La morfología o la forma de la elevación del ST que difiere en la pericarditis y síndrome coronario agudo. Hay otra cosa que es muy característica, que es que este trastorno del ST, de la repolarización, es difuso. O sea que no respeta el territorio de distribución de ninguna arteria coronaria. Algo que ayuda y que es muy importante para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo es que los cambios en el electro son correspondientes a el territorio en que irriga esta determinada arteria. Por ejemplo, si yo tengo un supran de 2, de 3 y ABF, yo sé que esto es la cara inferior, y eso se corresponde en general o a la descendente posterior o a la coronaria derecha. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. El primero es el paciente, es el mismo que tenemos del que recién hablamos, difuso, y el del segundo, bueno, el ejemplo que yo les acabo de dar. Supradesnivel del ST, en de 2 de 3 AFS, o sea que es segmentario. Muy bien. El tercer punto, dijimos no la morfología, dijimos la distribución, y ahora vamos a hablar de las imágenes recíprocas que recién nombramos. ¿Se acuerdan que dijimos que había supra, PR en todas menos en ABR, e infra del ST en todas menos en ABR, y lo mismo pasa en B1. Entonces en la pericarditis tenemos supra PR, infra PR en ABR y en AB1. Y lo que pasa en el electrocardiograma del síndrome coronario agudo, que uno puede ver frente a un supradesnivel, como en el caso que mostramos, de 2 de 3 y ABF, uno puede ver lo que se conoce como imagen en espejo, que son en las caras de alguna forma opuestas, se ven imágenes contrarias, ¿no? En el caso del supra en de 2 de 3 y ABF, yo puedo ver infra, imágenes en espejos, en las precordiales de B1 a B3, en D1 y en ABN. Entonces, morfología del ST, distribución, que es difuso, las imágenes recíprocas, y lo último, que el supra y la onda T negativa, como uno lo puede encontrar en un síndrome coronario agudo, raramente ocurre en la pericarditis. En la pericarditis uno tiene el supra y después se normaliza y aparecen las T negativas, nunca las dos cosas juntas. Muy bien, derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede estar presente en un porcentaje de los pacientes con pericarditis, y bueno, y su presencia obviamente ayuda al diagnóstico, aunque la ausencia no lo descarta.
Bueno, ahí lo dice, del 30 al 60% de los pacientes con pericarditis aguda pueden tener derrame pericárdico. En general, la mayoría es mínimo. Pero en algunos casos puede ser moderado o grave y tener compromiso pericárdico, llegar al taponamiento, que ocurre solo en el 5% de los pacientes. ¿Cómo puedo ver un derrame pericárdico? Bueno, hay 3 métodos diagnósticos que me ayudan a confirmarlo. La placa de tórax, ahora vamos a ver algunos ejemplos de placa de tórax, que va a mostrar la típica imagen en botellón, con pulmones normales e hilos normales, o sea, son pulmones claros con cardiomegalia. Es poco sensible y poco específica, pero bueno, la placa de tórax es una herramienta que me ayuda. La tomografía y la resonancia magnética cardíaca, que raramente son necesarias para hacer el diagnóstico, pero la verdad que la tomografía, ahora vamos a encontrar una imagen, es muy sensible para evaluar la presencia de líquido pericárdico, lo mismo que la resonancia, que aparte la resonancia nos puede evaluar las características ¿no? el engrosamiento, las características de la pleura, ¿no? Tanto parietal como visceral, y la más utilizada, que es el ecocardiograma. Acá tenemos una placa de tórax, la imagen del botellón. El botellón es la forma, sobre todo, miren, de la segunda imagen, ustedes ven una botella de vino San Felipe, tiene una configuración muy parecida. Fíjense que los cilios no están congestivos, y los pulmones están claros. O sea, no hay insuficiencia cardíaca, no hay signos de redistribución de flujo. Muy bien. Acá, como les dije, la tomografía, que era muy sensible. Esta es una tomografía de tórax. Esta es una ventana mediastinal. Tiene contraste endovenoso, por eso acá veo la aorta teñida de blanco, y las cavidades cardíacas teñidas de blanco también por el contraste iodado. Fíjense, ¿no? El pulmón, que tiene una densidad negra, que es en color negro, pues nosotros en radiografía lo que tiene, el aire es lo que tiene menos densidad, y eso se ve de color negro. El hueso, que es lo que tiene más densidad, como vemos acá, se ve de color blanco, y en el medio están los grises. Fíjense el líquido, cómo se ve perfectamente que rodea. Acá tenemos la hoja visceral, la hoja parietal, y en el medio líquido. Ustedes saben que el pericardio está compuesto por 2 hojas, ¿no? La visceral y la parietal, que cumple una función muy importante, que es la de anclar al corazón en el mediastino, que además de cubrir el corazón, también cubre la salida de los grandes vasos, y estas 2 serosas que protegen, aparte de esta función mecánica, también protegen al corazón, normalmente tienen una mínima cantidad de líquido, que permite que el movimiento del corazón, de los cambios de volumen, con las diferentes fases del ciclo cardíaco, lo acompañen, y el roce no provoque ni molestias, ni dolor, ni ruido, ni nada. Bueno, ¿cuándo uno le haría un ecocardiograma a un paciente con pericarditis? Y bueno, el diagnóstico de pericarditis es clínico, digamos, ¿no? Yo no necesito hacer un ecocardiograma para hacer el diagnóstico, pero en esos casos donde tal vez me falta alguna herramienta, como por ejemplo puede ser el electro, entonces yo voy a hacer indicar el ecocardiograma. ¿Cuándo lo voy a indicar también? Y bueno, cuando a lo mejor yo sospecho que tenga derrame pericárdico o tenga signos de taponamiento cardíaco, entonces yo quiero cuantificar el grado de derrame o quiero ver el compromiso en las cavidades derechas. Y otra indicación sería de que esta es una pericarditis con derrame, que a mí no me queda clara la etiología, y yo quiero hacer una pericardiocentesis evacuadora para estudiar el líquido. Muy bien, volviendo al paciente que estuvimos analizando. A ver, este paciente tenía 3 criterios para pensar en pericarditis: dolor pericárdico típico, frote pericárdico y las alteraciones del electro, que eran muy características. O sea que en este paciente no queda duda que el diagnóstico es una pericarditis aguda. ¿Por qué uno le pide datos de laboratorio? Sí, bueno, a uno en la pericarditis le pide análisis de laboratorio. Le pide, obviamente, la rutina completa, le va a pedir un eritro, y le va a pedir una troponina como marcador de compromiso miocárdico, que este paciente tenía levemente aumentada la troponina. Muy bien.
¿Qué es útil entonces? Los marcadores de inflamación, la presencia de leucocitos, eritrosedimentación o proteína C reactiva, que estos suelen estar elevados, y las enzimas cardíacas para evaluar si hay compromiso inflamatorio del epicardio. Muy bien, le hicimos el ecocardiograma Doppler, que en realidad lo único que se pudo ver es un mínimo derrame pericárdico posterior, y no había ningún signo, ¿no?, de compromiso de las cavidades. El resto del ecocardiograma Doppler fue normal. Bueno, ¿y cuáles son las causas de la pericarditis? El 80% de las pericarditis son idiopáticas. Y si uno podría estudiar, esas causas serían, lo más probable, virales. El Coxsackie, el Epstein-Barr, el CMV. Pero bueno, cuando uno hace un diagnóstico por descarte, no encuentra a los que vamos a ver ahora causas no idiopáticas, el diagnóstico queda en idiopático, y en su mayoría de estas, en estudios hechos, buscando con técnica de PCR los virus, en su mayoría de estas son virales. Y el más frecuente es el Coxsackie. Y dentro de las no idiopáticas podemos tener infecciosas, en esto la tuberculosis o las bacterianas purulentas, es la metástasis, el pericardio es un lugar donde asientan metástasis, ya sean por diseminación hematógena o por contigüidad en el cáncer de pulmón. El compromiso de la serosa es característico también de las enfermedades autoinmunes, como el lupus y el artritis reumatoidea. Hay dos situaciones que uno puede encontrar pericarditis y derrame pericárdico en el síndrome coronario agudo. Una en el postinfarto inmediato, que en este caso es una cuestión mecánica por el contacto del tejido miocárdico necrótico con el pericardio, y otra que se llama síndrome de Dressler, que puede aparecer más tardíamente, después de los 15 días, incluso hasta el mes, en donde es un mecanismo inmunomediado y que responde a corticoides. Desórdenes metabólicos, como la uremia. El síndrome urémico ustedes ya lo han visto en riñón, es uno de los criterios de diálisis, ¿no? El compromiso del pericardio. Y bueno, y por supuesto, el compromiso de órganos vecinos. Una neumonía por cercanía puede dar una pericarditis, o una disección aórtica. Piensen que la disección aórtica generalmente nace o ocurre en la raíz de los grandes vasos, de la aorta. Y esto cuando se diseca, puede comprometer y producir taponamiento, puede llegar al taponamiento cardíaco, pero derrame pericárdico. Y por supuesto el traumático, ¿no? Y todos los posquirúrgicos. Hoy en día es las cirugías cardiovasculares, todas ellas pueden cursar en el postoperatorio con derrame pericárdico. Este es un estudio donde que se quiso desde el 2008, pero es con un N importante, es uno de los que tiene mayor cantidad de pacientes, y buscaron las etiologías de los pacientes con pericarditis, y fíjense que el 83% correspondieron a causa idiopática, 5% a neoplásicas, 3% a la tuberculosis. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, la tuberculosis sigue siendo un diagnóstico que uno debe buscar y sospechar. Las enfermedades autoinmunes el 5%, infecciones y purulentas menos del 1%, y otras etiologías 1,5%. O sea que, como yo les dije, las más frecuentes son las idiopáticas. Entonces, diagnóstico final, tenemos más que herramientas para certificar nuestra sospecha inicial, que fue pericarditis aguda. Nos preguntamos si lo internamos o no a este paciente. Bueno, la mayoría de los pacientes no se internan. ¿Por qué? Porque la evolución que tienen es favorable y no se necesitan más estudios. Pero uno sabe que hay un grupo de pacientes que pueden evolucionar con derrame pericárdico, este derrame puede ser severo, tener una evolución. Entonces tendríamos que identificar cuáles son los pacientes que pueden tener una evolución más complicada y requerirían una internación para un seguimiento más estricto. Y bueno, esta estratificación del riesgo está dada por manifestaciones clínicas que pueden predecir una evolución desfavorable, que es que tengan fiebre muy elevada, y leucocitosis, y la presencia de derrame pericárdico moderado. Nuestro paciente tenía fiebre y leucocitosis y por eso se internó. Bueno, muy bien. Y ahora, para terminar, digamos, ¿qué es el taponamiento cardíaco?
El taponamiento cardíaco es la acumulación de líquido a nivel de ambas hojas de la pleura, perdón, del pericardio, visceral y parietal, que produce un aumento de la presión intrapericárdica. A medida que aumenta la presión intrapericárdica, que este líquido se va acumulando, lo que puede pasar es que supere las presiones de llenado de las cavidades derechas, y esto produzca el colapso y el shock, que es el riesgo más importante y al que uno le tiene miedo frente a un paciente que tiene signos incipientes de taponamiento cardíaco. ¿De qué depende que esto ocurra? Esto es importante. Depende del volumen del líquido, ¿no? De la cantidad de líquido. En general, para que un derrame pericárdico sea importante, y por lo menos tiene que superar los 500 mililitros. La velocidad con que se produce, porque si el líquido se va acumulando en forma lenta, esto se va a ir adaptando y no va a llegar al colapso. La pleura tiene algo que se llama, que es como una reserva pericárdica. Esto hace que uno vaya acumulando líquido y que no presente manifestaciones clínicas, y uno llega a acumular, por ejemplo, 500 mililitros y no tener absolutamente nada, pero después de eso, pequeños aumentos de volúmenes van a producir grandes aumentos de la presión intrapericárdica, y esto va a provocar la alteración del llenado de las cavidades derechas y posteriormente, obviamente, de las izquierdas. Llega un punto en el taponamiento cardíaco donde las 4 cavidades tienen la misma presión y la misma presión que el pericardio, intrapericárdico. Entonces, esto es importante también saberlo desde el punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Yo tengo un paciente con taponamiento cardíaco, yo sé que hubo un punto donde pequeños volúmenes me produjo grandes aumentos de la presión. ¿Esto qué significa? De que si yo lo evacúo y le saco poco volumen, voy a producir un gran descenso de la presión intrapericárdica y voy a favorecer rápidamente el llenado de las cavidades derechas. Y otra, bueno, por supuesto, las características físicas del líquido, ¿no? Si esto es un trasudado, es una cosa. Si yo tengo un líquido viscoso, como puede ser la sangre, esto es otra cosa, y el taponamiento o el compromiso se va a producir con menos cantidad de líquido si el líquido es menos viscoso, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, esto es fácil de razonar y de entender. Si yo tengo compromiso con el llenado de las cavidades derechas, lo primero que voy a tener es un aumento de la presión venosa, ¿no? Ustedes, cuando evalúan la presión venosa, que le evalúan a nivel del cuello y de las venas yugulares, tienen que imaginarse, cuando yo evalúo esto, tengo que imaginarme qué está pasando en el corazón derecho, ¿no? Cómo están las presiones del corazón derecho. Si estas presiones están aumentadas, yo lo que voy a tener es una disminución del retorno venoso, una disminución del llenado ventricular, y esto se va a manifestar claramente con un aumento de la presión venosa, que yo lo voy a ver en el examen físico con una ingurgitación yugular que va a llegar hasta la mandíbula, ¿no? Desde la raíz del cuello hasta la mandíbula. ¿Qué va a pasar? Si yo normalmente tengo un paciente que respire hondo, bueno, cuando yo respiro hondo, aumento la presión torácica negativa, esto favorece el retorno venoso y se produce el colapso, ¿no? Yugular. En estos pacientes que están con taponamiento cardíaco, donde la presión intrapericárdica está muy aumentada, aunque yo le hago al paciente respirar hondo, este aumento de la presión intratorácica negativa no puede superar la presión del corazón, y no aumenta el retorno venoso. Por eso tiene ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio. Puede aparecer un signo clínico que se llama pulso paradójico, erróneamente llamado pulso paradójico, porque esto no es más que una exacerbación de lo que ocurre en forma fisiológica. Como recién dijimos, normalmente si yo hago una inspiración profunda, aumento el retorno venoso, y si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico. Entonces, lo que se produce normalmente cuando yo hago una inspiración profunda es
una disminución del pulso, o de la presión sistólica. Esto nunca supera los 10 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando yo tengo un derrame, un taponamiento cardíaco? Yo iba a hacer un dibujito, lo tenía en otra diapositiva y ahora no lo tengo, que me parece que es claro y explica. Cuando yo tengo una inspiración profunda, aumento la presión negativa intratorácica, y este aumento de la presión negativa intratorácica favorece el retorno venoso. ¿Qué le va a pasar al corazón derecho? Que va a recibir esta cantidad mayor de sangre. Va a hacer que el tabique interventricular se vuelque sobre las cavidades izquierdas, se abombe sobre las cavidades izquierdas, con lo cual cae el volumen sistólico. Entonces yo tengo una caída del volumen sistólico. Y esto en el examen físico, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, tomando el pulso periférico, yo le digo al paciente que haga una respiración honda, y lo que voy a tener es una disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración. Y si no, lo puedo hacer con el manguito de presión, y lo que voy a encontrar es una caída de la presión sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio. Bueno, el paciente por supuesto que va a tener disnea, por supuesto que va a tener hipotensión arterial, se va a poner taquicárdico en un intento de mejorar, cuando yo lo oculto, la presencia de este líquido importante dentro de la cavidad pericárdica me va a producir que estos sean hipofonéticos, ¿no? Que estén disminuidos en intensidad. Imagínense que yo voy a tener una disminución del volumen sistólico, entonces voy a tener todos signos clínicos de hipoperfusión periférica. O sea que el paciente va a dejar de orinar, porque lo primero que se sensa, ¿no? Se produce la redistribución de flujo por liberación catecolamínica, y esto para favorecer la irrigación de los tejidos que más requieren oxígeno, se produce vasoconstricción renal, esto es sensado, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y aparece la oliguria. Y además voy a tener otros signos clínicos de hipoperfusión como frialdad, livideces y demás. Por eso, una forma de mejorar inicialmente un paciente que tiene taponamiento cardíaco es expandirlo, aumentar la expansión, mejorarle el retorno venoso, y vencer en parte a este aumento de la presión, mejorando el llenado de las cavidades derechas y por ende de las izquierdas. Muy bien. La radiografía de tórax, voy a ver el botellón. En el electro hay signos, pero que son indirectos. La taquicardia sinusal. Puede aparecer el microvoltaje. ¿Cómo se define cómo se tiene microvoltaje? Bueno, que la suma de 1, de 2 y de 3 sea menor a 15 milímetros de mercurio, o que ninguna R supere los 7 milímetros de mercurio. Otra cosa que puede aparecer es la alternancia cardíaca. Como se ve acá, esto no es de este paciente, fue otro paciente con una pericarditis por metástasis de un cáncer de pulmón, que llegó a un taponamiento cardíaco, y en ese momento que lo pasamos de urgencia a UCO, tuvo el electro de este paciente, ¿no? Alternancia eléctrica. Fíjense cómo hay entre uno y otro complejo QRS mayor y menor amplitud. Bueno, y por supuesto el gol estándar acá, lo más importante es el ecocardiograma, que lo que va a ver es el colapso de la aurícula derecha al final de la diástole, y el ventrículo derecho en la protodiástole. Esto es lo que más altera en el aumento de la presión intrapericárdica, que es la protodiástole, y se va a ver la dilatación de la vena cava inferior sin colapso inspiratorio. Estos son signos electrocardiográficos muy útiles para hacer un método complementario accesible, no invasivo, y que permite cuantificar la cantidad de líquido, ver si ese líquido compromete el llenado ventricular, y esto es la urgencia con que uno debería drenar este derrame pericárdico para mejorarlo. Bueno, ¿cuáles son las medidas terapéuticas? En el taponamiento no queda ninguna duda que hay que evacuar el líquido en forma urgente. Y en la pericarditis, el tratamiento es los antiinflamatorios, ibuprofeno, indometacina, naproxeno. Se puede dar en los casos recurrentes que existe la colchicina. Se intenta no usar de entrada los corticoides porque favorecen la pericarditis recurrente. Bueno, acá la colchicina y la aspirina disminuyen la posibilidad de las recurrencias. También
mejora la colchicina asociada al aire, la evolución a un derrame pericárdico con taponamiento cardíaco y el desarrollo que puede ocurrir después, que es la pericarditis constrictiva, que es la cicatriz, desinflamación de la pleura visceral y parietal, con un pericardio fibrótico duro, que produce un trastorno del llenado ventricular permanente. Que el tratamiento en estos casos es la pericardiectomía. Esto es importante, que el pericardio es algo que, como dijimos, protege el corazón, lo ancla en el mediastino, pero que uno puede vivir sin pericardio, uno puede sacar todo el pericardio y la función cardíaca no se altera. Y creo que terminamos. A ver, en este paciente, como tuvo fiebre y leucocitosis, y además después el ecocardiograma mostró el derrame pericárdico, se internó. Se le dio ibuprofeno por vía oral y le agregamos colchicina. La verdad que tuvo una evolución muy favorable, le dimos de alta la primera semana, y después en el seguimiento, esto lo supimos por los cardiólogos que lo siguieron en forma ambulatoria, tuvo 2 veces más recurrencia de la pericarditis. O sea, tuvo una pericarditis recurrente. Bueno, espero que les haya servido, que les sea útil. Cualquier duda, les paso mi mail, que es guilleludu@hotmail.com. Le pueden hacer cualquier pregunta del teórico, de algo que haya dicho. A veces uno habla, hasta se confunde hablando, no sé. Cualquier cosa, cualquier duda, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema.